Hey, mi gente de la Ruta TV, saludos, buenas noches. Ya está en el aire lo que es la Ruta TV. Hoy, lo prometido es deuda. Vamos a hablar con el licenciado José Eduardo Domínguez, quien es el secretario general de Citra Corazán. Buenas noches, por usted como que se me ha pedido. Buenas, don Adriano. Muy buenas noches. Por usted como que se me ha pedido, ¿cómo es? Aquí estamos, presentes. Así es, cuénteme, ¿cómo está todo, Domínguez? Bueno, positivo siempre. Ay, qué bueno, qué bueno. Cuéntenos, y los afanes diarios del trabajo, situaciones, ¿cómo van? Bueno, nosotros no descansamos porque todos los días se presentan situaciones nuevas que hay que resolver y darle respuesta. Y se presentan situaciones de búsqueda de soluciones permanentes a la situación de los trabajadores y la situación que vivimos y que nos afecta y que afectan a la sociedad y a los habitantes de nuestro país y a las clases trabajadoras que son situaciones cada vez de más urgencia de búsqueda de soluciones en el plano del bienestar, de salario, de condiciones de vida, de bienestar, también de precariedad y de dificultades que vive la clase trabajadora en nuestro país, y que debemos darle respuestas y buscarle soluciones a estas situaciones, porque son asuntos humanos y que requieren de las soluciones de los trabajadores permanentemente. Eso es así. Domínguez, 2023, ¿cómo ve la clase obrera? ¿Avanzando? ¿Todavía falta situaciones por seguir mejorando? Mira, la situación realmente de la clase trabajadora, podemos decir que todos los días son más precarias. Y no es que uno sea pesimista, porque uno vive siempre lleno de optimismo, pero lo que tú tienes que ver es el alto costo de la vida, salario muy deprimido, esa es la realidad, muchas dificultades, una alta tasa de desempleo que nos afecta a los dominicanos y a los trabajadores. Entonces, la situación de la clase trabajadora, incluso es una situación tan particular y tan especial, la situación en que vivimos los trabajadores, que tenemos que decir algo. Ahora nos quieren cambiar hasta el nombre, nos quieren disipar tanto, que ya no nos quieren decir, nos quieren quitar, nos quieren despojar hasta del nombre de trabajadores. Ahora nos quieren poner colaboradores. Sí, o sea que eso es algo que también, hasta en eso nos quieren. Y es permitido eso. Lo que pasa porque un colaborador no es lo mismo que un obrero que tiene su sueldo, y un colaborador, alguien que vaya ayuda, aporta, pero no más de ahí. Sí, es una persona como que un día te da algo, pero un Exacto. Trabajador, yo digo que el colaborador no suda, no asume una responsabilidad, no es el que lleva la rienda o tiene el compromiso de hacer un trabajo productivo. El colaborador es como el que te da algo, un día viene y te aporta algo, eso es un colaborador. Pero un trabajador es la persona que se levanta a producir, a sudar, que corre, que toma la mandaria, que toma el pico, que toma la pala, que toma el machete, que toma la rienda o sea, que toma la maquinaria para producir. El colaborador no hace eso. O sea, lo que pasa es que a la clase trabajadora no quieren disminuir tanto, que no quieren despojar hasta del nombre. O sea, que es una situación para que tú veas hasta dónde nos quieren llevar. Yo cuando oigo que le dicen, ay, que un colaborador en una empresa, digo yo, ay, que es algo como indignante, porque te quieren hasta
de lo más mínimo hasta del nombre, ya tú puedes ver si eso es que te quieren quitar hasta el nombre, ¿qué será entonces? Domínguez. Déjame terminar esta parte. ¿Qué serán los derechos entonces de los trabajadores como tal? Eso es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Hasta dónde nos llevan? ¿Hasta dónde? Digo, pero los trabajadores tenemos que empoderarnos de la situación y levantar la cabeza y seguir adelante y ver y mirar para adelante, porque hay un gran trecho y un gran compromiso que asumir como clase trabajadora. Lo que producimos la riqueza somos los trabajadores en cada país, en cada nación, en cada región del mundo. Eso es así. El día pasado, usted estuvo en el asunto del ¿cómo se llama? Del salario. Sí. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió ahí? ¿Cómo te digo? Una situación, bueno, se negoció un convenio colectivo, que ya ustedes saben la historia. Pero el de la secretaría, estamos hablando de Santo Domingo el día pasado. Que usted... Sí, eso mismo, que sí. Tú sabes los resultados de eso. ¿En qué ha impactado eso realmente a la clase trabajadora en este país? En el sector privado, porque tú sabes que en el sector público no ha habido un aumento salarial significativo que vaya a dar respuesta a ese sector, a ese segmento tan importante del país, de la República Dominicana. El sector público no se le ha hecho un aumento salarial, y tú lo sabes. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se le hizo un aumento salarial en el sector público. O sea que, y la situación de los trabajadores del sector público es tan precario como el del sector privado. O sea, con mucha precariedad. Entonces también la inflación está impactando directamente sobre también la situación de los trabajadores del sector público, pero en el sector privado también la situación, se le aumentaron unos centavitos que realmente no es que tú seas negativo, pero impacta poco en la economía o el bolsillo de ese sector laboral del país. Así es. Citra Corazán, Domínguez, sigue trabajando firme día tras día. Sí, Citra Corazán nos desmaya, Citra Corazán se consolida como ese defensor de los trabajadores, ese constructor de lo que es el fundamento de lo que es los trabajadores de la institución de Corazán, porque tiene un compromiso con sus trabajadores. Aunque quiero decir algo, también tú sabes que hubo un aumento o una negociación colectiva el año pasado, a fin de año, que no fue, vamos a decir, tampoco que impactó positivamente los trabajadores, porque fue un aumento, vamos a decir, pírrico, porque no hubo manera realmente de que la administración entendiera la necesidad de que se hiciera un aumento salarial que diera respuesta satisfactoria a la mayoría de los trabajadores. Esa es la realidad. Eso es así. Pero constante a eso, como quiera se ha seguido trabajando en bienestar de lo que es la clase obrera y de todos los afiliados de Citra Corazán. Seguimos siempre sin desmayar, positivo, con optimismo, con fe, con el ánimo siempre de siempre contribuir con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores de Corazán, de su sindicato, del fortalecimiento del sindicato de Citra Corazán, que representa los auténticos y verdaderos valores de los trabajadores, que siempre durante estos 45 años se ha identificado en trabajar por el bienestar de esa clase trabajadora, y que se identifica con el bienestar de los trabajadores,
no solamente de Corazán, sino de todos los trabajadores de la República Dominicana y del mundo. O sea que nosotros tenemos una visión amplia de lo que es el compromiso de los derechos de los trabajadores a nivel nacional como a nivel internacional, porque tenemos y comprendemos y tenemos la conciencia de saber el compromiso asumido como sindicato y como trabajadores de la situación de bienestar de las clases trabajadoras, que como decíamos es la que produce la riqueza del país y de la sociedad y del mundo. Sin trabajadores el mundo se cayera. Si hubieran un día, 2 días que se paralizara que los trabajadores no salieran, no fueran a la fábrica, no fueran a las empresas, se paraliza el mundo también, y ustedes lo saben, porque ese segmento de la población que vende su fuerza de trabajo es lo que mueve al mundo. Siguiendo el mismo tema de Citra Corazán, Domínguez, hemos visto que pese a cualquier situación, situación de cambio de gerencia, de cualquier atropello que se le quiera hacer a Citra Corazán, siempre se mantiene una unión firme. Esto se da porque, como te decía, es que nosotros tenemos plena conciencia de los derechos de los trabajadores. Que estamos claros en algo, que a veces no se reconocen los derechos de ese sector de la población. Bueno, nosotros dijimos en principio, de cuando entró la pandemia que impactó de una manera brutal al país, a la gente, a los trabajadores, entendimos que el gobierno no podía hacer cancelaciones, desahucios masivos, porque eso iba a impactar negativamente en la sociedad. Eso iba a ser devastador, desgarrador, y así ha sido. Hoy tenemos el incremento del desempleo en la República Dominicana. Es algo que tiene agobiada a la sociedad. Son miles y miles de trabajadores, de adultos, de jóvenes, que no tienen un trabajo digno, un trabajo que les permita sustentarse. Y tú puedes ver esto en toda tanto especialmente la juventud que se está marchando de este país, que está tomando la yola, que se quiere ir, que se va por México, que toma todos los riesgos por irse del país, sin importar el riesgo ni la situación que amenace hasta su propia vida. Ustedes han oído gente que que lo encontraron muerto en un furgón, que en México lo encontraron muerto, porque se fueron por México a cruzar la frontera a Estados Unidos. Pero en Puerto Rico ustedes vieron los otros días cómo llegó una barcaza a Puerto Rico y la gente y los ocupantes se estaban tirando al agua. No se sabe cómo terminaron esa gente, pero tú oyes todos los días a la gente yéndose en yola. O sea, porque el desempleo y la falta de oportunidades es tan grande que la gente pierde la esperanza y pierde la perspectiva de tener la seguridad de tener los medios materiales o las condiciones materiales de existencia resueltas. Entonces eso crea un impacto emocional y psicológico tremendo, negativo en la mentalidad de la gente, y toma ese riesgo de irse sin importar las consecuencias, de arriesgar hasta su propia vida, y eso crea situaciones muy, muy amargas, muy difíciles realmente para ese sector desempleado que no ve esperanza de buscarle soluciones a sus condiciones de vida. Eso es así. Vamos a una breve pausa y regresamos a Ana Sánchez,
Y Edith Riva, noticia, nuestra gente de Navarrete en sintonía con nosotros. Así que, qué bueno. Domínguez, Día Internacional, Día Mundial del Agua, el día de hoy. Sí, hoy es un día, vamos a decir, especial, Día Mundial del Agua. Eh, y ese otro tema muy interesante, hablar de agua, porque eh, agua potable, estamos hablando de que el planeta hay un 70% del planeta que está cubierto de agua, pero el agua potable realmente es un 0.20 o un 2% de agua eh, que es disponible para el consumo humano. O sea que es muy poquita el agua. Somos 7.000 millones de seres humanos y 7 millones. 7.000 millones de seres humanos y aproximadamente la mitad de la población mundial carece de agua potable. O sea que eh, es un bien finito que cada vez se agota más por muchísimas razones, cambio climático, la contaminación de ese poquito de agua que es alta para el consumo humano, pero se ha ido también contaminando, o sea, y también se ha ido comercializando, o sea que el agua se ve como un recurso y un derecho humano fundamental. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha querido comercializar y convertir de un derecho humano, convertirse en una mercancía. Usted ha tenido siempre una posición ante esa situación de que quieren privatizar lo que es el agua. Primero quiero decir algo, sí, claro que sí, la privatización, nosotros entendemos que el agua potable por el significado de lo que es para la vida, debe ser un recurso manejado por el Estado. El Estado es que debe disponer porque tiene que garantizar de este recurso. Hay que aclarar algo, Adriano, que debe ser muy claro, preciso. Nosotros defendemos el agua potable como un derecho y un bien público que debe ser manejado para que le llegue a todo el mundo. Esto no significa de que estemos en contra de que haya una ley o un marco jurídico que regularice el agua en la República Dominicana. Estamos de acuerdo que el agua, porque cuando hablamos de que estamos opuestos a la privatización del agua, no significa de que si a usted le prestan el servicio de agua, le llevan el servicio de agua a su casa, no es que usted no la deba pagar, no la debe pagar. Todo lo contrario, el agua hay que pagarla. Usted recibe el servicio, usted debe pagar ese servicio, que realmente usted no paga el costo de lo que cuesta esa agua que le llega, pero debe ser agua potable, agua de calidad, agua alta para el consumo humano, naturalmente, que debe ser garantizada, o sea, debe ser un servicio constante, permanente, que le llegue a usted. Nosotros estamos de acuerdo que el agua hay que pagarla y que hay que cuidarla, pagarla y racionalizarla. O sea, ese es uno de los elementos y de los recursos que más nosotros los seres humanos debemos cuidar, es el agua, porque es la vida misma. Si no hay agua, no hay vida. Y si tú te pones a ver situaciones a través de la historia, no ha habido un solo pueblo o un asentamiento humano a lo largo de la historia que no se haya construido a la orilla de un río. Todos los asentamientos humanos a lo largo y ancho del planeta siempre se han construido a la orilla de un río. ¿Por qué? Porque
nadie, ningún ser humano puede vivir sin agua. Los seres humanos pudieron vivir durante miles y miles de años sin electricidad, sin tecnología, pero sin agua potable es imposible. El agua todos los días se escasea más, se agota más, se contamina más, se privatiza, se le quiere despojar este bien tan preciado para la vida a los seres humanos, y debemos abogar, luchar y estar claro de que este recurso debe siempre, quien tiene que administrarlo y quien tiene que garantizarlo es el Estado. ¿Y por qué decimos esto también? Ya porque esto es vida. El mismo Papa Francisco ha sido enfático en defender el recurso, porque esto ha llegado lejos con todos los conflictos que han habido y la implicación de lo que es el agua para la humanidad, para la vida. Pero Naciones Unidas también ha hablado de esto, pero en este país nosotros específicamente, viendo lo que ha sido la privatización del agua vamos a hablar ya, a quedarnos aquí en el continente americano y más específicamente en América Latina, la privatización del agua ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso rotundo, ha traído grandes conflictos sociales. Tenemos que ver lo que se ha vivido en Chile con la privatización, donde se inició la privatización de este recurso vital para la vida de los seres humanos. Fue una situación a través de las políticas neoliberales a través de las dictaduras de Pinochet que se aplicaron en Chile, y que esto trajo consecuencias funestas y negativas para ese país. Y eso se ha querido extender a otros lugares de América Latina. En la mayoría se quiso implementar la privatización del agua, y eso ha traído grandes conflictos, luchas y situaciones de enfrentamiento y grandes movilizaciones sociales que se han dado para enfrentar lo que es despojar a la población de este recurso. Tenemos que recordar lo que pasó en Bolivia, en Cochabamba, con lo que se calificó como la guerra del agua, cuando se intentó privatizar el agua en ese país, en Bolivia. En Argentina, una lucha también férrea que se libró, que lo libraron los grandes movimientos sociales para impedir la privatización del agua. En Uruguay se hizo un referendo para que sus ciudadanos determinaran si estaban de acuerdo o no. Fue una lucha tremenda para determinar si la gente, sus ciudadanos, estaban de acuerdo con la privatización del agua o no, y ganó el no. Y en Brasil se ha habido problemas con el asunto del intento de privatización del agua. En México también esto ha traído grandes implicaciones, no menos conflictivas que la de los otros países. En Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. O sea que no ha habido... Pero todos esos países han tenido que volver a echarlo hacia atrás, ese proyecto. Exactamente. Toda esa situación que se ha vivido ahí, se ha tenido que... Los intentos de privatizar el agua se han tenido que echar para atrás. Entonces aquí hay un anteproyecto de ley también que lleva amarrado también la posibilidad, los medios para privatizar el agua, para entregarle recursos de agua al sector privado. Y nosotros, como otros sectores vivos de la sociedad dominicana, también estamos en contra de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación, que eso nos va a traer a nosotros en la República Dominicana, que nos va a ser menos caótico, y más que nosotros estamos viviendo
en una de las zonas del Caribe y del mundo más vulnerables, que van a ser más afectadas por el cambio climático, como estamos viviendo en esta área del Caribe, también muy golpeada por las grandes sequías y por las afectaciones del cambio climático. Entonces, nosotros no podemos permitir que el agua sea privatizada. Esta es una lucha que nosotros debemos llevarla a todos los terrenos y concientizar a todos los ciudadanos de este país que este recurso lo debe manejar el Estado Dominicano. Esto no es un asunto de bandería política, de que porque usted sea de un color o de un determinado partido político, esto es sí o no. Es que para esto no debe haber color de partido político, para defender el derecho al agua como un patrimonio público, como un bien público que debe ser manejado por el Estado. Aquí nada debe dividir a los ciudadanos dominicanos cuando se trate de defender el recurso del agua como un derecho que debe ser de acceso público para todos, como lo establece la Constitución de la República en su artículo 15. No puede venir manipulado por la famosa o como te digo, no tan famosa, porque eso también ha tenido grandes implicaciones en América Latina, que no ha sido nada positivo para los países de este continente tampoco. Las alianzas pública-privada, ustedes saben cuál ha sido su implicación: enriquecer a un grupito y despojar al Estado de grandes recursos, y por ahí esa es la situación que hemos tenido. La alianza pública-privada, la privatización del agua, las concesiones. Ha habido muchas maneras en América Latina también de despojar a las diferentes naciones. Los intentos han sido por muchos mecanismos que se han utilizado para hacer esto, pero con todos las diferentes calificaciones y mecanismos, la población y las fuerzas vivas y los movimientos se han manifestado y se han opuesto y han logrado el objetivo de decirle no a la privatización del recurso de agua potable, porque sabemos, si ahora no tenemos agua, si ya se nos está escaseando, ¿qué será? Imagínense la situación que esto va a implicar cuando esté en manos del sector privado. Esto va a ser algo, yo digo, si permitimos que el agua potable caiga en manos del sector privado, vamos a vivir situaciones apocalípticas. Se lo estoy diciendo hoy. Entonces, despertemos. Esto no es un asunto de un sector político, ni es un asunto que debemos dejarnos manipular, sino que estemos claros que el agua no se puede privatizar, sino que el Estado, como establece la Constitución de la República en su artículo 15, debe permanecer en manos públicas. El Estado es el garante de que este recurso le llegue a todos los ciudadanos dominicanos. Domínguez, ese documento que ustedes hicieron, lo llevaron a diferentes medios de prensa, ¿en qué consiste? Ese documento precisamente es un mensaje que nosotros le estamos llevando. No sé si tú lo has visto, que se llama un mensaje a la conciencia, advirtiendo a la población y a la sociedad y a la fuerza viva del país de que no debemos permitir, como te venía diciendo, la privatización de este vital servicio para la vida de los ciudadanos, de los seres humanos, como es el agua. Eso es una pura realidad, de que el agua, un líquido tan importante en lo que es el ser humano, y que se privatice. Por ejemplo, ahí vamos, miren
el hecho de los otros países que tuvieron que tomar la decisión y regresarla hacia atrás. Sí. Por la importancia que tiene. El caso de Puerto Rico. Puerto Rico también el agua se llegó a privatizar, ¿tú lo sabías? ¿En Puerto Rico? Sí, No sabía. Y se tuvo otra vez que el Estado volver a retomar el control de este recurso, pero luego de perder millones y millones bueno, allá en dólares, no en pesos, en dólares, eso le costó una millonada a los puertorriqueños tener que revertir ese proceso de privatización a volver al sector público. Entonces, imagínate tú nada más tienes que pensar en algo. Si Alemania, un país del primer mundo, donde el agua se privatizó, no soportaron, no aguantaron, como decimos aquí en este país, la privatización del agua, en Italia, en Francia. Entonces, tú te imaginas en países como el nuestro, países del tercer mundo, pobres, donde la gente carece de los medios para abastecerse de agua, ¿qué va a pasar? Porque no han vendido también han querido ser lo que pretenden privatizar el agua, han pretendido... ¿De dónde viene ese proyecto? Bueno, eso hace muchos años que este anteproyecto de ley de agua reposa en el Congreso, pero no es, y tú sabes por qué no se ha aprobado una ley de agua. Aquí nos lo han dicho gente que han estado involucrados en eso. El elemento real por el que no se ha privatizado, no se ha creado una ley de agua, es porque no se han puesto de acuerdo cómo repartirse el pastel de la privatización del agua. ¿Tú entiendes? Oye, ¿cómo es el asunto? Pues mucho interés ahí. Sí, los intereses que hay ahí son poderosísimos. O sea, ¿quién se va a quedar? No se ha privatizado porque no se han puesto de acuerdo. ¿Quién se va a quedar con la mayor cantidad del pastel? En México también se intentó hacer eso. En México hay muchos problemas con el asunto del agua. ¿El presidente qué posición asume? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una posición, tú sabes, de que el agua sea del Estado. Del Estado. Del Estado. O sea, privatizarlo. Que ha entrado, que sea del pueblo. Que sea exacto, que sea un bien público. Sí. Vamos a ver parte de este cortecito del presidente hablando de esto. Dale, bien. Del aeropuerto donde no hay transporte ordinario y se lo va a llevar a un lugar donde le regalan el municipio urbanizaciones que hicieron mucho daño. Si hablamos de política neoliberal y queremos sintetizarlo, resumirlo, decirlo en una palabra, significa privatizar. Neoliberalismo es sinónimo de privatización. Y en el diccionario, privatizar es trasladar lo público a particulares, convertir lo público en privado. Eso es privatizar. ¿Qué pasa? Esa política debe de desaparecer por completo. Porque ahí está, dice que esa política debe desaparecer, de privatizar. Y esa es la parte que aquí hay legisladores que están detrás de eso. Y es como te dice, porque no se ha podido todavía. Tú has visto muy claro, Adriano, lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Privatizar, o sea, las políticas neoliberales consisten en pasar lo
privado, lo público a lo privado. O sea que lo que es un bien de todos los ciudadanos se les pase a un grupito para que sean los que se lleven los grandes beneficios de ese patrimonio. O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de la privatización del agua. ¿Quiénes van a tener monopolio del agua si la privatizan? Un grupito de empresarios. Un grupo, y por eso no se ha dado curso, porque todavía no. Domínguez, entonces vamos a hablar ahora entonces de lo que es parte de Citra Corazán. He visto que ya hay una unión, como le decía ahorita, muy perfecta. Eso quiere decir que venga lo que venga, es para enfrentarlo, no para destruir. Bien, el sindicato de Citra Corazán ha tenido la virtud que el mismo Dios ha iluminado a sus dirigentes, a sus afiliados, para mantener este sindicato unido y saber que tenemos que, o sea, su existencia también tiene que ver con la unidad. O sea, que todos mantengamos, cuidemos, tengamos un concepto claro, conciencia bien definida de que debemos mantener la unidad para mantener la fortaleza y seguir fortaleciendo este sindicato y poder construir, vamos a decir, de una manera sólida la permanencia y la construcción de este sindicato que siga defendiendo los derechos de los trabajadores y de situaciones como las que estamos hablando hoy en día, de defender, porque este asunto del agua, todos los sindicatos de este país debieran estar hoy todos a unísono, como se dice, en defender este patrimonio de lo que es el agua, pero defender los derechos también. Por ejemplo, nosotros tenemos en este país muchísimos problemas. La ley de seguridad social, tú sabes lo que está implicando con las pensiones, las limitaciones que tenemos con el régimen de las pensiones para los trabajadores, que habla un poco de eso. Hay una situación ahora mismo, los trabajadores nos sentimos vulnerables porque no tenemos un régimen de pensión, que quien debe tener el control también del sistema de pensiones de este país debe ser el Estado, y no es así. Quien lo tiene ahora mismo es el sector privado, el que se está llevando las grandes ganancias, y los trabajadores. Ahora, tú te imaginas que a un trabajador por una AFP lo máximo que le están ofertando es un 22,000 pesos. Eso es lo que un salario para que dé una pensión de una AFP, 22,000 pesos, es un salario, es una pensión altísima. Entonces, tú te imaginas lo que significa eso, que ahora mismo tenemos también todos los medios, las pensiones ahora mismo están cerradas, porque no hay la posibilidad de que por el sistema de reparto a ti o sea, por que sean las pensiones que se hacen por Hacienda, esas posibilidades ahora mismo no existen, están bloqueadas por los intereses también de ese sector privado, que no quiere ceder ni quiere bueno, ustedes están viendo también el asunto de la lucha de los trabajadores, que comenzó en los tiempos de la pandemia, de que se le devolvieron un 30% para resolver también sus condiciones de precariedad, producto también en que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Y tú has visto también toda la lucha, y eso no ha habido manera, eso es como una roca viva cuando se le da con una mandaria, que no hay manera de sacar nada de ahí. Han habido todas las movilizaciones, todas las propuestas, toda la lucha que ha habido, y no hay manera también con el asunto del sistema de pensiones. Una situación que la vemos muy... o sea, que hay que buscar una solución más que todo. Y esperamos también que las autoridades que tienen el compromiso, el deber y la responsabilidad de eso,
escuchen el clamor, porque mira, hoy mismo yo vi que el presidente a una señora le hizo una pensión de 190 mil pesos. Eso fue lo que vi hoy en la noticia, vi en las redes de que se le había hecho esa pensión. Sin embargo, lo que se dice que ella ganaba 45 mil pesos. 45 mil. 45 mil. Sí, 45 mil pesos. Y a esa persona la favorecieron con una pensión de 190 mil pesos. No sé cuál es el mérito que tiene, pero yo creo que todos los ciudadanos dominicanos merecemos vivir con dignidad, que se le mejoren las condiciones de vida, los salarios que se mejoren, pero también que las pensiones se le hagan a todas las personas que han dado su vida. Por ejemplo, nosotros refiriéndonos al caso de Corazán, hay gente desesperado, sumamente desesperado, porque están esperando que le hagan su pensión. Hay gente con 30 y pico de años largos y ya con 60 años de vida en adelante y están esperando su pensión y no hay manera de que se le puedan conseguir, porque tenemos ahora prácticamente la situación bloqueada por el Consejo de la Seguridad Social, que no determina qué piensa hacer realmente con esos trabajadores. Pero como en Corazán también hay en muchísimas instituciones públicas de este país trabajadores esperando sus pensiones también, públicas y privadas, porque todavía en el sector privado esas pensiones también hay muchas dificultades con esas pensiones, porque lo que se le pretende dar como pensión, eso es algo que da lástima, eso da pena, eso es terrible. Más que eso, es indignante, no es más que pena, es indignante la situación con respecto a la situación de las pensiones, que cómo se está bloqueando la situación, y estos trabajadores desesperados esperando una pensioncita digna para irse para su casa a descansar. Entonces hay que buscar una solución, y esto el presidente que tiene que amarrarse los pantalones en esta situación y buscarle una solución a esto, porque eso da vuelta aquí y que se va al Consejo, que esto está en el Congreso, que esto está en la Cámara de Diputados, que esto está en el Consejo de la Seguridad Social. Nosotros le hemos llevado ya al presidente del Consejo de la Seguridad Social 2 comunicaciones ya con un listado de trabajadores para que intervenga en la solución de las pensiones de los trabajadores, y no se ha podido, todavía no hemos tenido ninguna respuesta. De casi de 700 trabajadores que se le llevaron y muchos de esos trabajadores, algunos han optado hasta por irse de allá sin ninguna pensión, algo que es muy lastimoso, porque esas personas, esos trabajadores lo dieron todo por la institución, y por su país también, porque ya le entregaron lo mejor de su vida a trabajar, a hacer un servicio, a dar un servicio a la sociedad a través de esas instituciones, y no han podido conseguir una pensión digna. Entonces ese es un clamor que hay que hacer. No sé si es un clamor. El tiempo pasado decíamos un grupo de trabajadores en una reunión de la CENU que esperábamos que si no se podía conseguir de una manera tranquila, que no fuéramos a la calle, porque ya era justo que hubiera respuesta a esa situación. Domingo, por otra parte, un punto de Citra Corazán que casi no se menciona, y es Citra Corazán coge prácticamente cualquier inconveniente que tenga un empleado, lo coge, lo ayuda, lo orienta, le busca un abogado, que no se pone a discutir con la gerencia, sino vámonos a los tribunales, y los tribunales he visto últimamente que han salido bien parados el sindicato con los aportes que ha hecho ayudando. Sí, dentro de la situación Citra Corazán son muchas las causas gananciosas
que, vamos a decir, hemos tenido, porque realmente cuando se vulneran o se quieren violentar más que todo los derechos de los trabajadores, violentando, vamos a decir, lo que establece la Constitución de la República, el derecho a un trabajo digno, pero cuando se te quieren violentar de una manera desconsiderada tu derecho establecido en la Constitución de la República, entonces cuando se violentan esos derechos, ¿qué debemos hacer entonces? Acudir a los tribunales, a la Corte de Trabajo. Y hasta ahora hemos sido gananciosos. Hemos sido gananciosos, tanto el mismo sindicato, los tribunales le han reconocido derechos como los trabajadores de una manera individual también. Porque realmente hay que recurrir a esos medios y ya a esos mecanismos, esos derechos que no facultan la Constitución de la República y las leyes que tenemos en ese sentido, en ese derecho. Dos preguntas para finalizar, Domínguez. El momento más difícil que ha tenido Citra Corazán, ¿cuál ha sido? Bueno, nosotros hemos tenido varios momentos difíciles porque... Pero que usted recuerde que más situación más... En la administración pasada tuvimos momentos muy difíciles, usted lo sabe. Ese fue que duró 11 meses Sí, sin tal. muy difíciles cuando se le dejó de descontar a los trabajadores sus cuotas por afiliados. Pero también hemos vivido del 2020 acá situaciones muy traumáticas, podemos decir, porque hemos visto muchos trabajadores que han sido cancelados, se le han violentado, bueno, terminamos de hablar de eso, de que se le han vulnerado sus derechos y muchos trabajadores enfermos, incluso muchos con cáncer, con diabetes, con diferentes dolencias, vamos a decir, o patologías, a que se le han violentado sus derechos, y eso ha sido muy difícil, muy traumático para los trabajadores, para el sindicato, para Citra Corazán, porque cuando la Constitución desconoce derechos, que debe ser el mecanismo garante de los derechos, el Código de Trabajo, pero lo que establece la Constitución de la República Dominicana, se desconocen los derechos tuyos como ciudadano y como trabajador, y que te vulneran esos derechos sin tomar en consideración tus condiciones de salud, tus derechos en sentido general, la situación se te torna difícil. Momento que usted, siendo secretario general, haya sido emotivo, que usted diga, por eso que tengo que seguir, por tal y cual situación. ¿Cuál ha sido? Bueno, como te digo, precisamente en estos momentos que hemos vivido, que hemos salido airosos, por ejemplo, un convenio colectivo, tú sabes bien que el sindicato de Citra Corazán ha sufrido amenaza directa de ser destruido, lo sabes. Pero se mantiene en pie de lucha. Y lo saben muchos sectores de la sociedad dominicana, de una manera, como te digo, para prácticamente despojar y para callar la voz de ese sector laboral en la República Dominicana y de los trabajadores de Corazán. Se ha querido destruir ese sindicato de una manera avasallante, utilizando el poder, y no hemos sabido mantener, y hemos tenido el apoyo de los trabajadores y de otros sectores que nos han apoyado. Entonces, y que esos trabajadores se han mantenido, o nos han dado el apoyo y se han mantenido unidos y firmes y dispuestos a
a defender esos derechos y a mantener la unidad y ser consciente del momento en que hemos estado viviendo. Uno se siente regocijado, dice, hay que seguir adelante, porque los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos hay que defenderlos a cualquier costa. Eso es. Domingo, un placer inmenso y gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy, de verdad que sí. Gracias, Adriano, gracias a ti, que Dios te bendiga y que este canal y este proyecto que tú has iniciado siga creciendo y se siga expandiendo y se siga fortaleciendo, porque este país y esta sociedad lo necesita. Así es, muchas gracias. Bien, señores, gracias por compartir con nosotros lo que ha sido este espacio en el día de hoy. Así que pasen un feliz resto de la noche.